baños de espuma, Merlot, helado de Starbucks, entretenimiento de Netflix con nuestros maridos. Esto provocó un ataque de risas. Los otros pasajeros del avión sonrieron. La visión de dos mujeres atractivas, claramente muy felices, provocó una reacción positiva. Yo era médico, cirujano y Solange trabajaba como enfermera de urgencias cuando estaba en casa. Cuando nos encontrábamos en algún país africano atrasado, ella y yo hacíamos lo que fuera necesario en ese momento. Parimos bebés, colocamos huesos, incluso ayudamos al dentista local si necesitaba a alguien. Esta fue mi segunda y tercera experiencia con Médicos Sin Fronteras. La primera vez fue muy dura para mí, tanto física como mentalmente. Perdí 20 libras que no tenía forma de perder, y casi me vuelvo loco con la depresión. Literalmente conté los segundos hasta llegar a casa, caí en los brazos de mi esposo y lloré histéricamente durante 10 minutos. Luego me recompuse y agarré a mi hijo de 7 años, abrazándolo y besándolo hasta que casi pelea conmigo para dejarlo ir. Pronto descubrí que durante los primeros días después de mi regreso, mi esposo me trató con cierta frialdad. Parecía albergar resentimiento por lo que yo había dejado en absoluto. Todavía recuerdo nuestros argumentos no tan comunes al respecto. Deja que alguien más salve el mundo. Querida, tienes gente que te necesita más aquí en casa. La gente está muriendo. Gente a la que puedo salvar. Salvas muchas vidas aquí en casa. Y puedes dormir en nuestra propia cama sin temor a ser destruido. No es tan malo. Puedo salvar a mucha más gente allí que aquí. Estamos protegidos y estaré seguro de que estoy en un lugar seguro. Tal vez debería sacar algunas estadísticas para ti. A veces odiaba su trabajo. Era escritor independiente y aceptaba asignaciones sobre cualquier tema de cualquiera que estuviera dispuesto a pagarle. Fue meticuloso en su investigación, y si citaba algo, podía verificarse rápidamente. Comenzó siendo pequeño, haciéndolo a tiempo parcial. Principalmente como pasatiempo, pero ahora escribía para los principales periódicos y revistas. Incluso había ganado algunos premios por logros sobresalientes. Entonces uno de sus amigos le abrió su propio canal de YouTube donde escribía artículos cortos sobre cualquier cosa que le interesara. Después de 3 años, tenía casi 2 millones de suscriptores y sus ingresos anuales de anunciantes eran de casi 100,000 al año después de las tarifas. En general, él ganaba tanto y, a veces, más por año que yo. Poco antes de Left, fue invitado a convertirse en colaborador de CNN, principalmente para disipar la implacable seriedad del servicio. Nuestra sobrina le dijo que ahora era un influencer y que no tenía idea de lo que estaba hablando. Ella le dio una definición y él naturalmente la estudió. Luego publicó un artículo en su canal en el que advertía a las personas que tuvieran cuidado con la validez de lo que se les decía. No importa cuán exitosa sea la persona que comparte la información. Todos tenemos un propósito, aunque no nos demos cuenta. Así que trato de ser imparcial en mi trabajo. Si creo algo, no significa que tengas que creerlo. No significa que esté bien o mal. Significa que tomas todo con un grano de sal. No tome ciegamente mis palabras ni las de nadie más como evangelio y use su propio juicio. En otras palabras, piensa por ti mismo. Desafortunadamente, este hábito se ha perdido cada vez más en los últimos años. Pasaron 5 meses antes de que aceptara que fuera. Luego pasaron otros 3 meses antes de que me fuera. Yo estaba en un subidón emocional y él permaneció frío. Estaré en casa antes de que te des cuenta. La increíble tristeza en sus ojos no me ha abandonado hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta de que nada volverá a ser igual? Ya no confiaré en que pongas los intereses de tu familia en primer lugar. Te estoy diciendo esto ahora, no preguntándote. Esto es una cosa de una sola vez. Si huyes de tu familia de nuevo, no tendrás una cuando regreses. Todavía estaba tambaleándome por sus palabras cuando me arrebató al bebé que lloraba de mis brazos y se alejó sin mirar atrás. Me enviaron a un país africano que estaba tan atrasado como se puede salir de las ciudades.
Mi sala de operaciones era una carpa y no estaba muy segura. Los vientos de verano soplaban implacablemente y no era gran cosa que en medio de la cirugía una esquina de la carpa se volara, cubriendo todo de polvo. Es de extrañar que no todos murieran de infecciones. Sin embargo, salvamos a mucha gente. Durante mi tiempo allí, di a luz a 4 bebés. Después de 3 meses estaba escalando las paredes. El miedo y la ansiedad no se soltaban. La primera vez que compartí habitación con Solange, una vez le pregunté por qué estaba tan tranquila y yo estaba angustiada. Puedo sugerirte una cura. Necesitas un buen entretenimiento. Probablemente sea bueno para mujeres solteras como tú. Estoy casada. Ella sonrió y abrió algunas fotos en su teléfono. Había un par de niñas pequeñas en el marco y un hombre muy guapo. Mi esposo y mis hijos. Pero te estás acostando con Jean-Luc. Sí, y si él no está aquí, compartiré la cama con Eric. Mira las manos de todos, querida. Los anillos están prohibidos aquí. Simbólico, de verdad. Nadie se casa aquí y lo que pasa en el campo se queda en el campo. Regresamos con nuestros esposos y esposas y nos comprometemos con ellos hasta que regresemos nuevamente. Me aseguro de darle mis anillos a mi esposo cuando me voy y lo primero que hace cuando llego a casa es ponérmelos. Es un regreso. ¿No atraparon a nadie? Uno de los médicos fue atrapado hace un par de años. Somos profesionales médicos. Y olvidó su método anticonceptivo. Cuando llegó a casa, estaba embarazada de 2 meses. Su esposo era bueno en matemáticas y la verdad salió a la luz. Se divorciaron y la organización le pagó para que no lo hiciera público. Al médico ya no se le permitió trabajar. ¿Qué pasa con las enfermedades? Ella puso los ojos en blanco. Trabajadores. De la salud, ¿recuerdas? Nos revisan al menos una vez al mes y, si algo se nos escapa, lo solucionamos rápidamente. Piénsalo, cariño. Nadie lo sabrá jamás. Duré 5 meses y luego perdí a una madre y a su hijo por la explosión de un artefacto explosivo improvisado. Cuando los trajeron, hice lo que pude, pero estaban demasiado dañados. Yo estaba fuera de eso. Bebió casi toda la botella de bourbon y se despertó en una cama desconocida con uno de los enfermeros. Antes de que pudiera decir nada, él estaba encima de mí nuevamente y simplemente cedí y dejé que la descarga me abrumara. Rodrigo no salió de mi cama durante el resto de su turno y 4 días después fue reemplazado por un médico. Resistió el resto de nuestra gira. Sabía que mi esposo lo reconocería la primera vez que me viera, pero estaba demasiado ocupado digiriendo su enojo por mi partida como para darse cuenta. Pasaron 4 meses antes de que volviera a estar en su cama. Pasó un año y volvimos a la normalidad. Luego recibí una llamada de la organización pidiéndome que llenara urgentemente. Durante 3 meses suplí a una mujer que había tenido un accidente automovilístico. Nunca le dije a mi esposo que se debía a que un mortero golpeó demasiado cerca. Tuvimos una pelea terrible y duró 3 días. Finalmente, levantó las manos al aire. Haz lo que se te ocurra. Pero no esperes que esperemos a que vuelvas a casa. Intentaré ser cortés, si me lo permites. Tengo la intención de pedir la custodia. Será difícil para ti contagiarte si estás fuera durante meses o años. Ningún juez en su sano juicio permitiría que Tommy viviera contigo ahora. Eso era algo que no esperaba. Solo han pasado 13 semanas y volveré pronto. Traté de razonar con él. Se quedó en la casa por el bien de Tommy, pero apenas me habló hasta que me fui. No pensé que él estaría de acuerdo, pero me llevó al aeropuerto. No lo hice por ti. Lo hice por mí. El hecho de que te vayas. Saber lo que perderás si te vas es algo que necesito ver. Para sostenerme durante los próximos meses. Cuando vuelvas, las cosas serán muy diferentes. No hay necesidad de apresurarse. Si te necesitan durante un mes,
un año o el resto de tu vida, estará bien. Se volvió sin decir una palabra más y me dejó quieto. Sabía que quería decir lo que dijo. Sabía que si quería a mi familia, tenía que apresurarme tras él. Decidí arreglarlo tan pronto como llegué a casa y me dirigí a la fila de boletos. Solange me saludó con un abrazo cuando me acerqué al asiento. Si era posible, era incluso más mierda que la anterior. Me alegro de que estés aquí. No se moleste en desempacar. Empaca. Realmente te necesitamos. Había habido un ataque con morteros en una aldea a 40 millas de distancia, y me sorprendió la cantidad de personas que habían sobrevivido el tiempo suficiente para llegar a la clínica. Mi equipo trabajó 11 horas sin descanso. Aproximadamente la mitad de nuestros pacientes sobrevivieron, lo cual fue bastante bueno considerando todo lo que estaba sucediendo. 5 murieron en mi mesa después de la cuarta. Simplemente me volví a otra mesa y comencé a trabajar mientras retiraban el cuerpo y preparaban la mesa para el siguiente paciente. Una de mis pérdidas fue una niña de 9 años. Su corazón se detuvo mientras lloraba por su madre. Estaba aturdido. Solange me llevó a una ducha comunitaria y me ayudó a limpiar. A la semana siguiente ya me había acomodado. Hablamos de nuestra última rotación y de nuestro regreso. Solange se animó cuando empezó a hablar de entretenimiento. En segundo lugar, está empezando a perder la paciencia y no puedo culparlo. Me dejó hacer 3 giras y creo que ese es el final. ¿Cómo se siente su esposo al respecto? Recuerdo que no estaba muy contento la última vez. Dice que va a solicitar el divorcio y pedir la custodia, usando mi servicio aquí en mi contra. Espero poder arreglar las cosas cuando llegue a casa. Pero la última vez le tomó una eternidad apegarse a mí de nuevo. No me preocuparía. Cariño. Probablemente teme por tu seguridad. Probablemente te mantendrá con una correa corta por un tiempo, pero eventualmente te perdonará y lo superará. Pero yo no presionaría tu suerte. La organización aprecia todo. Lo has hecho, pero al final tienes que ponerte a ti mismo primero. Espero que tengas razón. Haré todo lo posible para compensarlo cuando llegue a casa, y absolutamente no serviré para otra gira. Es hora de que alguien más salve el mundo, entonces sonreí. Entonces, ¿quién calienta tu cama ahora? Ella se rió. Gerard. Es argelino y muy talentoso como médico, entre otras virtudes. ¿Vas a salir con él? No, es solo por unas semanas. Puedo manejarlo. 2 semanas después, ya me estaba divirtiendo con Gerard. ¿Cómo sucedió eso? Jean-Luc regresó y Solange inmediatamente dirigió la atención de Gerard hacia su antiguo amante. Volví a sentir picazón y una cosa llevó a la otra. Lloré cuando rompimos. Me senté en el avión e hice planes. No había forma de que volviera y necesitaba transmitirle eso a Brian, hacerle darse cuenta de que esto no era para mí y que de ahora en adelante sería una buena esposa. Solange me aconsejó allanar el camino hacia su corazón a través de nuestro hijo y luego se rió. Recuerda que puedes rascarte la picazón, pero él no puede frotarse contra él tan a menudo como puedas. Volverá a la normalidad en poco tiempo. Eso resultó ser un poco más difícil de lo que pensaba. Cuando llegué a casa, él no estaba allí. Mi mamá tuvo a nuestro bebé y dijo que él le dijo que era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar y que se iría por otros 10 días. Fue una bendición porque me dio mucho tiempo para concentrarme en mi hijo. Si pudiera recuperarlo, el resto sería fácil. Siguiente capítulo. Mientras hacía planes para revivir a mi familia, más tarde supe que Brian estaba sentado en la oficina corporativa de la organización hablando con el psiquiatra jefe. Gracias por su interés en nuestra organización benéfica, señor Oliver. Podríamos usar toda la publicidad que podamos conseguir. Después de todo, estamos financiados por donaciones. Parece una causa digna proporcionar servicios muy necesarios donde menos se esperan. Sé que le restas importancia, pero tu organización.
Ha perdido gente a lo largo de los años y eso debería preocupar a los voluntarios que consigas. Lo es. Es por eso que hacemos una evaluación mental completa antes de aceptar un voluntario. Desafortunadamente, es un esfuerzo noble, pero no es para los débiles de corazón. Algunas personas tienen crisis de estrés y, en los últimos años, el TEP no ha sido infrecuente. Les ofrecemos soporte completo durante el tiempo que lo necesiten. Parece que intentas cuidar de tus empleados. ¿Muchos de ellos hacen más de una rotación? Hay algunas, pero nos limitamos a 4 rotaciones y no las fomentamos. 2 es la norma. Con todo lo que sucede a su alrededor, ¿cómo manejan el estrés del despliegue? Es difícil, pero se apoyan mutuamente para levantar la moral y reducir el miedo. Tengo una confesión. Para hacerle a usted, Dr. Parkins. Investigué un poco sobre las tasas de divorcios y relaciones fallidas entre las personas que han cumplido 2 o más periodos de servicio, y es inusualmente alta. ¿Te importa compartir tu opinión? El doctor guardó silencio por un momento. Algunas personas no manejan bien las situaciones en las que se encuentran y buscan consuelo, por inapropiado que sea, donde sea que lo encuentren. Nuestro objetivo es ayudar a reparar las relaciones dañadas. ¿Entonces considera que los matrimonios fallidos y las relaciones rotas son daños colaterales aceptables? Las necesidades de muchos versus las necesidades de unos pocos. ¿Funcionaría tal argumento para los cónyuges de médicos, enfermeras y técnicos que están a punto de quedarse en el frente preguntándose si se casarán cuando regresen? No me gusta a dónde vas con esta entrevista. Historias como esta tendrán un impacto negativo en la organización. Sí, mi investigación ha demostrado que te gusta pasar por alto esas cosas y mantenerlas en la sombra. Encontré al menos 3 casos en los que sumas significativas cambiaron de manos para mantenerse fuera del ojo público. ¿Tienen sus donantes alguna idea de qué están financiando esto? El doctor se puso de pie. Creo que nuestra conversación terminó, señor Oliver. Te insto a que pienses en lo que estás escribiendo. La gente pierde sus trabajos denunciando este tipo de basura. El hombre sonrió, lo que preocupó al médico. También encontré eso en mi biografía. Es una de las razones por las que me gusta ser independiente. No tengo que ceder a la presión. Caminó hacia la puerta y se volvió. Para información general. Deberías buscar a la doctora O.P. Oliver. Creo que ella ha trabajado para ti antes. Se dio la vuelta y salió por la puerta. Tan pronto como se cerró, el médico le rodeó la cabeza con los brazos. Esto parecía ser un asunto privado para él, y su independencia significaba que había poca presión para hacerlo. Revisó a Brian Oliver, asombrado por la cantidad de suscriptores que tenía. Entonces recordó haberlo visto en CNN. La situación podría volverse grave rápidamente. Llamó a su asistente. Consígueme el expediente de la doctora O.P. Oliver. Puede que todavía esté en algún lugar del país. Si está en casa, necesito su información de contacto. Esa es la primera prioridad, Benjamin. Después de que el asistente se desconectó, miró el teléfono por un momento, suspiró y llamó al CEO. Siguiente capítulo me sorprendió la llamada. Era una organización benéfica y la persona que llamaba estaba muy arriba en la jerarquía. Dr. Oliver, necesitamos que venga a nuestra sede lo antes posible. Es muy urgente. ¿Por qué? Este no es un buen momento para irse de casa. Mi esposo está ausente en una misión y yo estoy cuidando principalmente a nuestro hijo en este momento. Además, he reanudado el trabajo en el hospital y tengo cirugías programadas. ¿Y si aún no has leído mi expediente? Definitivamente deberías leerlo. Ya no serviré. Ha sido una experiencia muy gratificante, pero es hora de que esté con mi familia. Mi esposo no apoya mucho mi servicio. Su esposo es exactamente la razón por la que estamos llamando. Estuvo aquí ayer y dijo algunas cosas muy inquietantes,
cosas que realmente podrían lastimarnos a la vista del público. Estamos tratando de llegar al fondo de esto y sería en su mejor interés acudir a nosotros. Podía sentir la sangre saliendo de mi cuerpo. Brian era como un sabueso. Una vez que captaba un olor, lo perseguía hasta el último hombre si decidía que valía la pena. Los médicos y enfermeras son bastante chismosos por naturaleza, y si uno de ellos hablara sobre lo sucedido en el extranjero, podría resultar muy mal para mucha gente. Lo primero que hice después de colgar el teléfono fue llamar a Solange y decirle lo que el hombre había dicho. Me jacté con ella de lo buen periodista que era Brian y lo vimos en CNN una noche en Francia cuando estábamos volando. Jesús, esto podría ser un desastre. Mi esposo no sabe perdonar y me dejaría en un santiamén. Necesitas ponerte en contacto con tu esposo, Ope. Ruega, prométele cualquier cosa para evitar que haga esto. Piensa en los demás. Casi todos estamos casados. Esto podría extenderse a 3 continentes. Llamé a Brian una docena de veces, pero todos fueron al buzón de voz. Él no respondió correos electrónicos ni mensajes de texto y yo estaba perdido. No tenía idea de dónde estaba ni de cómo hacerle llegar un mensaje. Cambié mi horario, citando una emergencia familiar porque era muy importante para mí, y volé a Nueva York. Llegué allí a las 9 de la mañana y me dirigí directamente a su sede. El Dr. Parkins, quien hizo mi examen antes de que pudiera unirme a ellos, me recibió en la recepción e inmediatamente me condujo a su oficina. Después de las bromas estándar, preguntó por qué estaba aquí. Su esposo parece ser un hombre bastante enojado, doctor. Voy a hacerte algunas preguntas difíciles que te aseguro que nunca se discutirán fuera de este edificio. Y debes ser honesto si queremos que alguno de nosotros sobreviva. ¿Estás lista? Asentí, sabiendo lo que me esperaba. ¿Te has divertido con alguno de los miembros del personal en tus misiones? Si es así, ¿con quién trataste de evitar las demostraciones públicas de atención? ¿Socializaste con alguien fuera de la organización? Nombré a mis 2 amantes de toda la vida y a otras 2 personas con las que había perdido los fines de semana. El Dr. Parkins mantuvo una expresión neutral en su rostro. Y me preguntaba qué pensaría de mí cuando terminara. Gracias por tu franqueza. A decir verdad, aunque sucede con bastante frecuencia, la tasa de incidencia no es más alta que la de los profesionales médicos en la vida normal. Las cosas están más concentradas e intensas en estas situaciones. He ayudado probablemente a docenas de personas que enfrentan este problema y mi consejo es siempre el mismo. Haz lo que dicte tu conciencia. El 95% se lo lleva a la tumba con ellos. Y aquellos que lo reconocen rara vez lo hacen. Se quedó pensativo durante unos segundos antes de continuar. Sin embargo, esta no es una situación común. Al hablar con su esposo, puedo decir con razonable certeza que él está al tanto de sus travesuras las 2 veces que ha estado en el extranjero y que está muy enojado. Las personas enojadas no son conocidas por su discreción. En las pocas ocasiones en que ha sucedido algo así, hemos podido contenerlo. Eso no va a suceder en este caso. Podemos presionar mucho a CNN, pero no tenemos los recursos. En su sitio web personal puede expresar su opinión como quiera y no hay nada que podamos hacer al respecto. Realmente podría hacernos daño. ¿Cuántos cónyuges lo apoyarán de la manera en que lo hacían antes de que saliera esta historia? Necesitamos gente como esta para existir. Si tiene alguna influencia sobre su esposo, ahora es el momento de usarla. Mi respuesta no lo hizo muy feliz. Señor, en este momento no tengo idea de dónde está mi esposo o qué está haciendo. Él ha rechazado cualquier contacto conmigo. ¿Quién sabe qué podría hacer? Nos enteramos al día siguiente de que todos los periódicos de Nueva York escribieron sobre ello y el mundo se enteró. 4 docenas de cónyuges habían presentado una demanda colectiva contra la organización benéfica por arruinar sus matrimonios y relaciones a largo plazo durante los últimos 6 años. Buscaban millones de dólares.
En compensación, la demanda fue internacional, presentada en tribunales franceses, ingleses, italianos y argelinos, así como en los Estados Unidos y Canadá. Los benefactores lo encontraron decidido y muy enojado y poco cooperativo. Intentaron razonar con él hasta que les dijo que había grabado cada reunión o conversación telefónica desde que comenzó la investigación. Sabía que estaba sujeto a las leyes de nuestro estado y de otros dos, e incluso si no las usaba en la corte, podía mostrarlas en su canal. Las esposas y esposos de quienes habían prestado servicio recientemente exigieron la verdad a sus cónyuges y la mayoría de ellos no creyeron lo que estaban escuchando. Los periódicos menos respetables aprovecharon esto e hicieron un gran negocio con él. Los escándalos se venden en estas publicaciones y parecía que no faltaban historias. Las redes sociales nos apodaron doctores del hachís inmoral. Los medios se dieron cuenta de esto y lo convirtieron en un mantra oficial. Brian fue nombrado autor de la historia, y eso me llevó directamente a mí. Todos los medios de comunicación del mundo se ofrecieron a entrevistarme, pero me negué obstinadamente hasta que se me ocurrió que, dado que Brian no hablaría conmigo, esta podría ser una forma de correr la voz. Pero nunca tuve la oportunidad. Siguiente capítulo. Eventualmente llegó a casa, ignorándome por completo y pasando mucho tiempo con nuestro hijo. Cuando le dije que necesitaba una forma de contactarlo en caso de emergencia, me mostró su teléfono y me dio el número. Si alguna vez llamas por algo que no sea mi hijo, lo tiraré a la basura. La primera vez que pasó por la casa de mi mamá a recoger a Tommy, yo lo estaba esperando en los escalones. Brian, tenemos que hablar. Tienes que dejarme explicarte todo y ayudarte a entender. Lo que hice ahí fuera es completamente diferente a nosotros. Nunca se entrometió en nuestras vidas ni significó nada. Cuando llegué a casa, me miró por un segundo. Déjame preguntarte algo. Mientras estabas divirtiéndote, ¿alguna vez se te ocurrió cómo tus acciones afectarían nuestro matrimonio? ¿Me perdonarías? Si volvías a casa, descubriste que había tenido toda una serie de aventuras mientras estabas fuera, y te dije que no significaban nada porque no estabas aquí. Eso no es lo mismo. Tonterías. Esta conversación ha terminado. Saca a Tommy para que pueda live. Algo aquí me está dando escalofríos. Después de eso, dejó de hablarme. Si intentaba iniciar un diálogo, él solo me miraba fijamente. Hasta que llegó nuestro hijo, Tommy volvió a vivir con su padre. La corte decidió dejarlo allí porque era a lo que estaba acostumbrado y con lo que se sentía más cómodo. El juez también dictaminó que podía vivir en nuestra casa hasta que se resolviera el caso. Debido a que él era el cuidador principal, alquilé un pequeño apartamento no lejos del hospital. Era una caja ordinaria, para nada como la casa con el gran patio que habíamos comprado 5 años antes. Brian no tenía que trabajar tantas horas como yo, así que se convirtió en semi-marido casero. Trabajaba cuando Tommy dormía la siesta y luego cuando estaba en la escuela. Arregló el patio trasero, colocando una cerca a su alrededor, así como un arenero, columpios y una piscina muy grande donde pasaban horas en el verano. Creo que probablemente lo había conseguido 2 veces en 5 años. Un día llegué a casa y vi a 3 chicas en bikini retosando en nuestra piscina. Estaba realmente cabreado, pero Brian se rió entre dientes. Todavía tengo que trabajar. Ya sabes. Podría trabajar de noche mientras cuidas de él, pero ¿realmente quieres volver a casa con las exigencias de un niño de 6 años después de un largo día? Es mejor así. Kimberly, la del bikini rojo, es una niñera muy cualificada, así que la contraté. Los otros 2 son solo amigos. Parte del contrato de trabajo era que podía usar la piscina un par de días a la semana. Ella puede tener 2 amigos con ella al mismo tiempo. Nada más y nada de chicos. Tommy la ama. Ella es muy buena con él. Y yo trabajo. ¿Nunca está en la piscina mientras trabaja? Solo con Tommy. Ella le está enseñando a nadar. ¿No es genial?
Entendí la imparcialidad de sus palabras, pero aún dolían. ¿Puedes trabajar semidesnudo? No, sprites de bebés casi desnudos frente a ti. Sprites. ¿Qué has estado leyendo últimamente? Mi oficina está en la otra esquina de la casa. Puedo verlo si me levanto de mi escritorio y levanto el cuello hacia la ventana. O puedo venir aquí como lo estoy haciendo ahora y decirles que es tarde y que es hora de que se vayan a casa. Tommy se despertó de su letargo, se arrojó a mis brazos y me arrastró hacia las chicas para que pudiera conocer a la señora Kimi. Hablar con ellos me relajó. Y cuando Kim me dijo que iba a ingresar al programa de enfermería en otoño, encontramos un terreno común. Le conseguí un trabajo voluntario en el hospital, la asesoré lo mejor que pude y le escribí una brillante carta de recomendación para la universidad. Kim era estudiante de segundo año en la escuela secundaria y le iba bien. Su reemplazo fue su hermana menor, Alexis, la señora Lexi, a quien Tommy amaba casi tanto como a Kim. Tenía la sensación de que hacían muchas tareas maternales mientras yo estaba fuera. Y la señora Lexi realmente sabía cómo ponerse un bikini. La organización benéfica quería resolver la demanda colectiva con la condición de que hubiera una cláusula de confidencialidad en el acuerdo. Me hablaron de la reunión. Brian se rió, lo que le dio acidez estomacal a sus abogados. Todos los demás estuvieron de acuerdo. ¿Por qué no pueden simplemente olvidarse de eso y seguir adelante con sus vidas?, preguntó uno de los abogados. Lo superé, respondió Brian. Pero no la he perdonado a ella ni a su organización. Sé lo duro que la reclutaste. Diciéndole lo bien que se vería esto en su historial y podría conducir a futuras oportunidades de asesoramiento. Todavía estoy tratando de averiguar cómo trabajas. En todos los demás casos, los ofendidos fueron sobornados. A veces con dinero, a veces con conexiones comerciales. No necesito dinero y no hay forma de que me vaya a la cama con ustedes, imbéciles. Acabo de escribir mi segundo artículo sobre su organización y tengo una fecha límite, así que al diablo con que se levantaron para irse, y justo antes de irse, la abogada más joven, una mujer que llevaba 3 años sin estudiar derecho, le hizo una pregunta. ¿No está tu ira un poco mal dirigida? Después de todo, lo que pasó fue culpa de tu esposa. Ella te engañó. Me di cuenta de eso y lo siento. ¿No deberías hacerle la vida un infierno? No el nuestro. Él le sonrió, lo que la puso nerviosa. Luego le mostró una foto de su hijo. Este es mi hijo. Él es la razón por la que no vaporicé a mi esposa. Sin él, ella se habría convertido en un cadáver desaliñado para que las ratas se deleitaran 15 minutos después de bajar del último avión. Tal vez mi enojo sea en vano, pero a lo largo de los años, su organización debería haber aprendido que estas cosas suceden. Demonios, incluso escribiste un protocolo sobre cómo lidiar con un cónyuge enojado. Evaluaste el impacto que tendría en tu organización y decidiste que un pequeño daño colateral era aceptable. Aparentemente lo era, hasta que aparecí. Debo ser la peor pesadilla de su organización. Tengo un ingreso independiente, así que no puedes presionarme para que deje mi trabajo. Gano buen dinero, así que no puedes matarme de hambre. Y tengo suficiente rabia dentro de mí para ignorar las amenazas veladas. Puedes irte. Ella se puso ligeramente pálida mientras se alejaba. La ira que emanaba del hombre en oleadas la dejó confundida. Siguiente capítulo. No me sorprendió cuando recibí los papeles del divorcio. Cada paso que daba terminaba en decepción. Había estado en su casa tan a menudo que había emitido una orden de restricción. Si me acerco a 100 pies de él o de su casa, podrían arrestarme. Mis empleadores no estaban contentos con el circo en el que se había convertido mi vida. No había hecho nada objetable en casa, y hasta ahora se había reducido a meras acusaciones. Pero el administrador me llamó a su oficina de todos modos. Les hablo en nombre de la junta directiva.
Su vida personal nos distrae de nuestro trabajo y no podemos permitir que interrumpa nuestra rutina normal. Eres un cirujano brillante y te respetamos mucho. Esta no es una solicitud oficial, solo una sugerencia amistosa para pedirle a su esposo que baje un poco el tono. Por favor, Sarah. Prometí que haría lo mejor que pudiera. Sabiendo que ni siquiera podía hablar con él en este momento. Dijo que podía enviar correos electrónicos si era necesario. Así que esa noche me senté frente a mi computadora portátil y escribí durante 5 horas antes de decidir qué era lo correcto. Presioné el botón de enviar y me fui a la cama, esperando recibir una respuesta. Cuando leí la respuesta a la mañana siguiente, tuve una contracción. No me importa su reputación profesional, su relación con el hospital o cualquier daño colateral que cause, siempre y cuando no involucre a nuestro hijo. Si me atrapas mintiendo, envíame un mensaje y me retractaré y me disculparé por completo. 4 enfermeras, 5 técnicos y otros 2 médicos de su hospital estaban asignados a esta organización. Me pregunto qué encontraría si lo siguiera. Quizás debería advertirles. Eso no funcionó. Le mostré la carta al administrador. Él solo suspiró. Cerró la puerta y explotó. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Sarah, esto es realmente malo, ¿sabes? Voy a tener que traer a toda esta gente y advertirles. Puede que no se lo tomen bien y tendrás que trabajar con ellos, por lo que las cosas pueden ponerse un poco tensas. El hospital no puede, bajo ninguna circunstancia, comprometer la calidad de la atención de nuestros pacientes. Así que quiero que termines este día y luego despejes tu agenda. Tómate una semana libre para tratar de solucionar este problema de alguna manera. Buena suerte, Sarah. Bueno, eso estaba muy claro. Arregle esta indignación o comience a buscar un nuevo hospital. El jefe hizo las entrevistas y recibí algunas llamadas bastante interesantes. 3 técnicos, 2 enfermeras y un médico se conectaron mientras estaban asignados. 2 se recogieron y se llevaron a casa. Todos estaban casados o en relaciones serias. Ahora, 6 personas estaban angustiado por la decisión. Deberían confesar ahora y esperar lo mejor, o ir y negarlo todo. Esperaba que todos guardaran silencio porque si uno se quebraba y confesaba, podría afectarlos a todos. Me enteré de todo esto más tarde. En ese momento, estaba en una misión. Le pedí a mi abogado que lo invitara a una conferencia y, si estaban de acuerdo, firmaría los papeles del divorcio. Finalmente me di cuenta de que mi matrimonio estaba arruinado y que nada podía arreglarlo a menos que una persona estuviera dispuesta a intentarlo. Me sorprendió que estuvieran de acuerdo. 3 días antes de conocernos, Brian había publicado un ensayo mordaz sobre los médicos y el complejo de Dios. Como de costumbre, había realizado una extensa investigación y hablado con muchos expertos. Así que el artículo fue preciso y al grano. Un famoso psicólogo dijo que casi todas las personas exitosas tienen este complejo hasta cierto punto, independientemente de su campo de trabajo, si se han elevado lo suficiente. Pero es más pronunciado en la profesión médica porque a menudo es una cuestión de vida o muerte. Habló sobre el sentido de derecho que a veces engendra y me hizo pensar. Aprendí mucho sobre mi propio comportamiento a partir de este ensayo. ¿Realmente me había vuelto tan arrogante? Había pensado que mi vocación y posición me permitían creer que las reglas habituales no se aplicaban a mí. Si hubiera aislado mi vida hasta el punto en que pudiera justificar mi comportamiento. La respuesta corta es sí, sí y sí. Me sentí frustrado durante esas misiones, pero podría haber mantenido las piernas cerradas si hubiera elegido hacerlo. O podría haberme quedado en casa. En cambio, decidí que lo que estaba haciendo era solo un calmante para el estrés que no afectaría mi matrimonio de ninguna manera. Que me lo merecía si me mantenía cuerdo y que lo que pasa en el campo se queda en el campo. Lo pensé durante mucho tiempo y me di cuenta de que extraño la diversión informal, la emoción de una nueva
pareja, y probablemente volvería a hacer trampa aquí en casa si me sintiera segura y tuviera la oportunidad. Fue una evaluación aleccionadora. Siguiente capítulo. La reunión fue sorprendentemente bien. Hubo algunos problemas menores que debían abordarse, pero se solucionaron rápidamente. Brian brindaría atención primaria a nuestro hijo, que ya había sido atendida desde su nacimiento. Pero tendría derechos de visita gratuitos. Nuestros ingresos eran bastante cercanos, por lo que no había manutención infantil en ninguno de los lados. Pero en lugar de la manutención de los hijos, proporcionaría el fondo universitario haciendo transferencias periódicas a una cuenta que Brian abriría. En general, fue muy justo. Brian quería quedarse con la casa, pero en lugar de venderle mi mitad, firmé un acuerdo para que se transfiriera al fondo universitario. Lo que él me pagaría. Pensó que era un acto muy amable de mi parte. Sentí un pinchazo de arrepentimiento cuando lo miré. Habíamos estado bien juntos. Claro, tuvimos discusiones y peleas directas, pero nunca guardamos rencor, resolvimos nuestros problemas y nunca peleamos frente a nuestro hijo. Hasta que decidí ir a una misión. Mi terapeuta. Sí, tenía un terapeuta que intentaba asegurarse de que nunca repitiera mis errores si encontraba otra pareja. Y eso parecía una buena idea. Me hizo darme cuenta de que fue entonces cuando dejé de ser parte de una pareja y me convertí en el reino de una. Brian no era exactamente inocente. Podía ser distante y temperamental, especialmente si estaba trabajando en algo que lo molestaba. Pero hizo todo lo posible por minimizarlo hasta que hice mi primera asignación. Apoyó mi carrera de todas las formas posibles. Pero después de que llegué a casa, a él no pareció importarle. Tuve un conflicto de programación. No es su problema. Creo que fue durante este periodo que sintió que nada bueno saldría de eso y ya había entrado en modo de autodefensa después de que todas las primera y te estuvieran salpicadas. Los abogados se fueron y nos sentamos en la sala de conferencias y hablamos. Realmente hablamos, como solemos hacer. Antes de mi primera asignación, se me ocurrió que no habíamos tenido una conversación como esta desde que me fui. Esta será la última vez. Te pido disculpas, Brian. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca me habría subido a ese avión. Pero en ese momento me volví tan narcisista, tan autosuficiente, que ahora me doy cuenta de que comencé a tomar decisiones con poca o ninguna preocupación por usted y nuestro hijo. Desafortunadamente, todas las decisiones que tome ahora se tomarán sin su opinión. No necesariamente. Todavía tenemos a nuestro hijo y él nos unirá durante al menos los próximos 15 años, hasta la universidad. Luego tendremos bodas que planificar y peleas sobre quién tiene nietos y cuándo. Entonces seremos una presencia constante en la vida del otro. Eso me hizo sonreír entre lágrimas, pero fue demasiado. Así que le di lo que probablemente sería mi último beso y me fui. Próximo capítulo. No sé si fue el divorcio o nuestra conversación lo que lo calmó, pero se alejó de la organización. Sí sé que la demanda colectiva había resultado en que el dinero cambiara de manos y el fondo de educación universitaria de Tommy había aumentado significativamente. La presión se volvió excesiva y cambié de hospital, viajando por la ciudad a nuestro mayor competidor. La gerencia hizo los comentarios necesarios, pero sé que se sintieron aliviados al verme partir. Todas las personas en viajes de negocios anteriores han tenido problemas matrimoniales, pero afortunadamente solo ha habido un divorcio. Aunque algunas de las relaciones restantes se encuentran en un terreno frágil. No salí con nadie durante casi un año. Incluso cuando comencé a salir, fui muy cautelosa y no entablé una relación seria durante otro año. Todo se vino abajo cuando descubrí que él no quería hijos y que no podía estar cerca de ellos. Pasaron otros 18 meses y encontré mi amor. Él también era médico, pediatra y amaba a los niños. Nos tomamos nuestro tiempo. Los dos estábamos divorciados y las cosas aún estaban lo suficientemente frescas como para proceder con cautela. En cierto modo, fue algo bueno porque realmente nos conocimos antes de embarcarnos en una relación seria.
Brian también permaneció soltero, aunque estaba saliendo con un productor a través de su trabajo en CNN y mostraban signos de una relación seria. A Tommy le gustaba y tenía dos adorables niñas que lo seguían como cachorros cuando estaban juntas. La compañía de televisión lo presionaba para que se dedicara por completo a ellos. Él no estaba emocionado con la idea y sabía que si no se echaban atrás, dejaría la cadena cuando su contrato se agotara en 4 meses. MSNBC y Fox ya habían enviado ofertas para que no estuviera fuera del aire por mucho tiempo. Una tarde conducía por el vecindario y decidí detenerme en una heladería para ver si Tommy quería acompañarme. Era una tiendita independiente y hacían todos sus propios helados. No había 50 sabores, sino una docena y se alternaban según la temporada, usando fruta local si podían obtenerla. Era temporada de duraznos y ese era mi favorito. Lo vendieron en cuarzo y cuando supe que estaría allí, me llevaba un pequeño cofre de hielo y compraba 3 o 4 para casa. Casi no me detengo cuando vi el auto en el camino de entrada, pero ya había tocado la bocina y Tommy me vio. Saltó del porche sonriendo y sus 2 sombras lo siguieron. Brian y Alicia estaban sentados en el columpio y me saludaron con la mano. Me incliné y le di un abrazo. Entonces una pequeña niña de 4 años me tendió los brazos. Podría haberme alejado, pero sonreí, la agarré a ella y a su hermana de 6 años al mismo tiempo y las abracé. Cuando terminé, la niña permaneció en mis brazos y la llevé conmigo. Brian sonrió levemente y la madre no supo qué decir. Hola, soy Sara. Hagamos un trato. Te cambiaré un niño de 10 años ligeramente usado por estas bellezas. Incluso podría convencerme de que agregue un pony. La mujer le devolvió la sonrisa. ¿Un pony, dices? Déjame pensarlo. Marta, pero todos me llaman Marty. Sara. No puedo decirte cómo me llaman en compañía mixta, pero rima con Sara. Luego me di la vuelta y abracé a Tommy. Tengo que Goya, cariño. Estaba de paso y decidí tomar un helado. Pero veo que estás ocupado. Lo haremos en otro momento. Olvidé que tenía a una niña de 4 años en mis brazos y ella comenzó a jalarme del cabello. Quiero helado. Tendrás que hablar con tu mamá para eso. Traté de que se sentara de nuevo, pero ella no iba a hacerlo. Quiero helado. Parece que estoy atascado. Marty, ¿quieres ir a tomar un helado? Está justo al final de la calle y tienen el casero más delicioso que hayas probado. Es temporada de duraznos y este es mi favorito. Mi golosina. Ella sonrió y se puso de pie, besando ligeramente a Brian en la mejilla. Volveré en unos 45 minutos. ¿Por qué no preparas todo para la parrilla? Decidimos dar un paseo y la imagen de Brian con la boca abierta me hizo sonreír mientras caminábamos hacia la tienda. Taylor no quería dejarme ir y había olvidado lo difícil que era llevar a un niño pequeño en mis brazos. Les dijimos que tenían que comportarse o no recibirían nada y ellos cumplieron. Taylor cambió de opinión 3 veces antes de decidirse por Blueberry. Tanya abordó la elección con una seriedad de la que otros niños de 6 años no se avergüenzan y se decidió por Banana. Tomé el melocotón y Marty, después de que el mesero le dio una probada, también tomó el melocotón. Tommy conocía todos los sabores y eligió vainilla. Las chicas probaron lo que tenían las demás y decidieron que la de durazno estaba muy sabrosa y eso es lo que tomarían la próxima vez. Se mantuvieron sorprendentemente aseados y limpios considerando las circunstancias, y regresaron felices. Marty tomó a Taylor a pesar de que estaba de mal humor, y Tanya se aferró a mi brazo. Llegamos allí y les dije que tenía. ¡Qué go! Tengo pequeños besos pegajosos. Y un fuerte abrazo de mi hijo y me fui sonriendo. Marty sería bueno para Brian y siempre quiso tener más hijos. Parecía que iba a conseguir un buen trato. Siguiente capítulo. Marty me llamó de la nada y me ofreció el almuerzo. Dudé por un momento, dándome cuenta de que quería hablar de Brian. Entonces tomé una decisión.
¿Puedes pasar por el hospital alrededor del mediodía? Tendremos que usar la cafetería, pero la comida allí es sorprendentemente buena. Eso estará bien. ¿Podemos hacerlo al mediodía? Te veré de vuelta aquí. Marty era mucho más pequeña que yo, pero tenía la actitud confiada de alguien exitoso en su campo. Tomamos nuestras decisiones y nos sentamos a la mesa, charlando mientras comíamos. Dejando la bandeja a un lado, ella sonrió. Brian y yo nos vamos a casar. Quería ser yo quien te lo contara. No quiero regodearme. Tu pasado es tu pasado y no tiene nada que ver conmigo. Pero sigues desempeñando un papel importante en su vida gracias a Tommy. Solo pensé que sería mejor si nos encontrábamos cara a cara. Si no te importa y no tienes que responderme, ¿qué salió mal en tu matrimonio? Sé que Brian puede ser un poco narcisista a veces cuando tiene una fecha límite o persigue algo importante, pero sigue siendo la persona más amable que he conocido. Satisfecho con años de terapia, pude ser honesto. Básicamente, en mi mente, me volví un poco más importante que Brian. Sabía que él era genial en lo que hacía, pero yo era la terapeuta. La gente vivía o moría por mis habilidades y me volví un poco arrogante. Además, Brian siempre había sido hogareño y me encantaba salir y recibir toda la atención que la gente me prestaba por mi apariencia o mis habilidades. Comencé a tomar decisiones desequilibradas, creyendo que tenía una comprensión mucho mejor de los asuntos familiares que él. Terminaron no siendo decisiones familiares, sino como Sara quiere que sean las decisiones. Tomé muchas malas decisiones. El doctor internacional fue la gota que colmó el vaso. Pero incluso cuando me dijo que se divorciaría de mí si me iba de nuevo, sabía que podía recuperarlo antes de que eso sucediera. Ya sabes cómo es. ¿Habría cambiado algo en ese momento si hubiera sabido lo que sé ahora? Probablemente, pero no habría durado mucho. Terminé yendo, sabiendo las consecuencias, haciéndolo con 2 compañeros mientras estaba fuera y luego esperando que todo estuviera bien cuando llegara a casa. Fue un shock y una revelación para mí cuando resultó que no lo era. Sé que prácticamente destrozó mi autoimagen como alguien que se eleva por encima de las limitaciones de la sociedad. Terminé teniendo que cambiar de trabajo, perdiendo a mi hijo y a mi esposo, y nada de lo que hice valió el precio que pagué. Se sentó un minuto absorbiendo lo que le dije, luego suspiró. Tengo un poco de experiencia con tu situación. Yo personalmente no, pero he tenido que trabajar con muchas cabezas parlantes famosas y he experimentado de primera mano su arrogancia. Entonces, como pueden ver, soy muy consciente de lo que es un complejo de Dios. Más importante aún, sé cómo evitar a las personas que tienen uno y cómo comportarme con aquellos con quienes tengo que entrar en contacto. Me alegro de que te hayas dado cuenta del error de tus caminos, y lamento que te divorciaras, pero me alegro de haber conseguido al hombre de mis sueños como resultado. ¿Tiene sentido? Así fue, y le conté a mi nuevo hombre sobre esta conversación la noche que cocinamos la cena juntos. Era algo nuestro. Si uno de nosotros lo lograba antes que el otro, los dos lo haríamos juntos, pero realmente no lo disfrutamos. Aprovechamos ese tiempo para relajarnos, hablar sobre cómo fue el día y dejar que desapareciera el estrés de nuestra vida profesional. Esto dejó tiempo para cosas importantes como abrazarnos mientras veíamos películas, abrazarnos mientras escuchábamos música y, si necesitábamos acurrucarnos, solo un abrazo. Mi relación con mi pediatra terminó dolorosamente cuando descubrí que amaba demasiado a los niños. Sucedió cuando mi computadora portátil falló y usé su computadora para enviar un correo electrónico importante sobre una cirugía propuesta. Vi una carpeta con la etiqueta Sara y la abrí, pensando que contendría fotos sinceras mías. Había muchas fotos allí. Estaba muy disgustado, así que busqué un poco más y encontré otro archivo. Le pedí a 2 detectives, un hombre y una mujer, que miraran el expediente. Lo miraron durante unos 30 segundos, luego lo cerraron y sacaron al fiscal de su cena. Él me escuchó y luego me dio instrucciones.
Iba a llevar la computadora portátil a su casa mientras recibían la orden. Luego debía llamarlo y decirle lo que encontré para que pudiera comenzar la investigación. Llamé de regreso. Cuando regresé, él ya estaba paseando por el piso. Al ver su computadora portátil en mis manos, instantáneamente se dio cuenta de lo que había visto y me golpeó en la nariz con tanta fuerza que se rompió y me desmayé. Escuché sonar el timbre justo cuando me desplomé al suelo. Salió corriendo por la puerta trasera con su computadora portátil en la mano, justo frente a 2 policías. 2 policías enormes, ambos casados y con hijos. Aparentemente pensaron que se resistía al arresto y lo sometieron, lo que resultó en varios moretones profundos y quemaduras con taser. Cuando terminó el juicio, le dieron 15 años. Encontraron un pasaje donde seduce a una de sus pacientes. Sus padres lo demandaron por todo lo que tenía y él fue a prisión, sin un centavo. Tuve que volver con mi terapeuta y ella me ayudó a darme cuenta de que no podía haber sabido que tenía un buen hombre, pensé, y lo arruiné. Tal vez estoy destinado a estar solo, a expiar mis transgresiones. 9 meses después, conocí a Jeremiah. Era alto, de hombros anchos, con una sonrisa asesina y los ojos más amables que jamás había mirado. El gris se notaba en las sienes y en la barba, pero los músculos visibles debajo de la camisa no coincidían con el color de su cabello. Estuve en una convención organizada por mi hospital para establecer contactos y reclutar. Mi pasado había quedado en segundo plano. Había hecho un trabajo sobresaliente para mi nuevo hospital y querían convertirme en una de sus caras en la comunidad. Existe un proceso estándar en el que un graduado puede postularse en función de una serie de factores. Pero al principio no había nada escrito y buscábamos caras nuevas. A los 35 años, era el cirujano más joven del estado y era hora de sangre nueva. El simposio cubrió una amplia gama de temas relacionados con la medicina y encontré a Jeremiah. Me sorprendió un poco. Era dueño de una compañía de seguros especializada en medicina, contador público certificado y enfermero práctico con licencia. Tenía 5 títulos en varias disciplinas y su coeficiente intelectual estaba fuera de serie. Su seminario negligente nos asustó muchísimo a todos hasta que nos dijo cómo evitar demandas. Era ingenioso, conciso y rápido para hacer una broma cuando el tema se volvía demasiado oscuro. Pero sus palabras finales nos hicieron a todos prestar atención. A veces los errores suceden cuando suceden. Reconócelos si intentas superarlo y causar daño. Pero luego resulta que realmente tuviste la culpa. Será mucho peor a la vista del público y el jurado será muy antipático. Además, la opinión pública estigmatizará a todos los médicos como vagos ineptos que solo están en esto por el dinero. En este momento se está discutiendo mucho sobre limitar los pagos por negligencia, y algunos estados están considerando hacerlo en función de un algoritmo bastante complicado que ayudé a desarrollar. Hasta que se apruebe esta ley, recuerde que cuanto mayor sea el nivel de fraude, mayores serán los pagos. Estaré disponible para preguntas individuales durante el resto de la conferencia. Gracias. Hubo muchos comentarios positivos y parecía que 3 médicos se habían reunido a su alrededor. Dejé de tratar de hablar con él y corrí a mi próximo seminario. No lo vi hasta la tarde cuando corrí a lo que parecía ser una sala de conferencias vacía tratando de esquivar a otro médico que tenía una bebida mágica que hacía que todos los hombres pensaran que eran un regalo para todas las mujeres y que deberían adorarlas. En consecuencia, tuve que esconderlo o abofetearlo, lo cual no fue la mejor decisión. Casi salgo de mi piel cuando su voz salió de la oscuridad. Déjame adivinar, ¿escondiéndote de tus demonios? Lo reconocí y sonreí. Solo de uno, me temo. ¿Qué tal tú? Necesitaba un descanso. Con la cantidad de tiempo que los médicos pasan en la escuela, es posible que algunos de ellos simplemente no sepan cómo funciona el mundo real. No necesitas repetirte. Como médico, puedo decir que he tomado muchas decisiones estúpidas en mi vida, pero me enorgullece decir que ninguna de esas decisiones involucró a un paciente. Bueno, entonces estás por delante de la curva.
Pasamos los siguientes 15 minutos en una conversación agradable. Entonces se abrió la puerta y allí estaba él. Dr. Dick, ahí está. ¿Qué es lo que haces? Bueno, iba a divertirme un poco con este apuesto hombre, pero irrumpiste y arruinaste todo. Vete. Estoy a punto de llegar a la parte divertida. Se balanceó ligeramente mientras su cerebro empapado de alcohol intentaba comprender mis palabras. Estaba a punto de irse cuando Jeremías se levantó cerniéndose sobre él. Vete si no quieres mirar. Abrió y cerró la boca varias veces y se tambaleó. Nos miramos el uno al otro por un momento antes de disolvernos en risas. Cuando nos detuvimos, comenzamos a hablar, solo charlando dulcemente sobre temas seguros. A la mañana siguiente lo vi desayunando y se levantó invitándome a unirme a él. Fui a mis seminarios y él a los suyos, después de lo cual acordamos almorzar. La cena estuvo bien. Me llevó a un restaurante alejado de la conferencia donde pudimos relajarnos, y luego a un pequeño club donde la música no estaba muy alta y bailamos algunas canciones lentas. Yo era una chica alta. Pero en sus brazos me sentía menuda. De regreso al hotel, me acompañó a mi habitación y resultó que éramos del mismo pueblo y nuestra relación creció rápidamente. Él estaba casado, pero ella había muerto trágicamente al dar a luz a causa de una enfermedad que nadie conocía. La bebé se salvó, aunque pasó casi 2 meses en el hospital. Ella tenía 7 años. Le conté mi historia unos 3 meses después de que comenzamos a salir y justo después de que comenzamos a tener intimidad. Escuchó sin parar y luego me abrazó mientras lloraba, muerto de miedo de querer dejar de verme. Mi corazón se derritió cuando pronunció, no puedes cambiar el pasado. Parece que has cometido muchos errores, pero has aprendido de ellos. Si no pensara que podía confiar en ti, no estaríamos donde estamos ahora. Traté de amarlo hasta la muerte. Afortunadamente no ayudó, pero al final del fin de semana estaba bastante letárgico. Todavía nos tomábamos nuestro tiempo, pero gradualmente pasé más y más tiempo en su casa. Estaba tan nerviosa como podía presentarle a mi hijo, pero se llevaban bien. Ye era un muy buen arquero y le había presentado a Tommy la actividad. Después de hablar con mi ex, no me contó nada sobre su reunión, excepto que parecía un tipo decente. Llegué a casa un día y vi una casa llena de niños. Tommy y sus hermanitas, los 3. Brian y Marty tuvieron un hijo juntos. Muy inteligente, brillante y aparentemente aterrador. Levanté una ceja y él se sonrojó un poco, luego sonrió. Dirigiremos esta manada durante 2 días mientras Marty va a Nueva York por su premio. Parece que su estrella está en ascenso desde que fue nombrada productora ejecutiva del nuevo programa de Brian. CNN persuadió a Brian para que presentara un programa de 1 hora 3 días a la semana, alternando con otro programa. Las calificaciones fueron altas y crecientes. La única demanda de Brian en las negociaciones fue que su esposa presentara el programa y la cadena aceptó de inmediato. Le salió tan bien a Marty que el programa ganó un Emmy y Brian no pudo contener su orgullo por su esposa. En uno de sus programas, incluso habló con elocuencia sobre cuánto la amaba, lo que la avergonzó sin cesar. No pude evitarlo y vi su programa, sintiendo una punzada de arrepentimiento cuando me di cuenta de que si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera logrado mantenerme fiel y lastimar mi ego lo suficiente, él habría hablado maravillas de mí en su programa. Luego miré a Jerry y me di cuenta de que tal vez él era el lugar al que estaba destinado a ir. 2 días se convirtieron en 3 cuando pidieron un día extra. Ye estaba encantado. Las chicas grandes querían disparar el arco de Terry, pero él era un adolescente y el arco era físicamente demasiado grande para ellas. Ye resolvió ese problema yendo a la academia y comprándoles moños y todos los accesorios. Taylor era un tirador nato y Tanya era muy buena. Lucy, la hija de Ye, ayudó mucho. Entonces Tina quería un arco y yo acudí al rescate comprándole uno de esos arcos de juguete con ventosas en el extremo de las flechas en lugar de una punta.
Fue bastante bueno para un niño de 3 años y lamenté mi decisión cada vez que tenía que sacar una flecha de la pantalla del televisor, la puerta del patio o la ventanilla del automóvil. Jeremiah y los niños pensaron que era divertidísimo. Estaba exhausta y emocionada. Lucy era un poco cautelosa al principio, no quería compartir a papá con nadie, pero gradualmente me aceptó y nos hicimos cercanos. Le di todo el amor que no tuve tiempo de darle a mi hijo y ella prosperó. Tener chicas de su edad a su alrededor durante unos días le levantó el ánimo y cuando se fueron todas nos abrazamos y besamos. Estábamos sentados en el sofá relajándonos cuando Lucy se acercó gateando hacia nosotros. Después de girar a nuestro alrededor hasta que se sintió cómoda, dijo algo que hizo estallar mi mundo. Mami, ¿puedo tener una hermanita? Ella me llamó mami por primera vez y mis lágrimas fluyeron mientras la abrazaba. Cuando pude hablar, besé la coronilla de su cabeza. Eso depende, bebé. ¿Qué piensa papá de la idea? Papá sonrió, sosteniendo una pequeña caja. Papá piensa que es la mejor idea que ha escuchado en mucho tiempo. Lloré durante 30 minutos. Todo el tiempo besándolos y abrazándolos a los dos. Siguiente capítulo. Había querido un bebé durante mucho tiempo, pero Will ganó y 2 semanas antes de cumplir 38 años di a luz a un niño de 8 libras. La sala de espera estaba llena a capacidad. Yo era la favorita del médico y las enfermeras bullían constantemente a mi alrededor. No me sorprendió ver a Brian, Marty y su familia. Me sorprendió ver a su madre. Ella había estado fuera del estado por mucho tiempo y no sabía que había regresado. No vi las lágrimas cuando ella pidió sostener a su nueva nieta en sus brazos. Pronto ella y la madre de Jeremías estaban sentadas en los brazos de la otra contemplando el futuro de todos los niños reunidos. Lucy se aseguró de ser la primera en tomar a su hermano en brazos después de sus padres. Ella estaba un poco decepcionada de que él resultara ser un niño, pero lo aceptó tan pronto como lo miró a la cara cuando él tenía 5 y ella 13 años. Si estaba de mal humor, lo tomaba en sus brazos y lo bañaba con besos. Pronto él se reía y trataba de borrarlos tan rápido como ella lo estaba menospreciando. Una de las imágenes más grandes en su mesita de noche es la de ella sosteniendo a su hermano en sus brazos por primera vez. Tenía 53 años, una gran dama de cirugía. Sabiendo que en unos años mis brazos no durarían, planeé mi jubilación. Fui madre de médicos y enfermeras jóvenes y ellos a menudo confiaban en mí. Una de las enfermeras más hermosas vino a pedirme consejo. Escuché que estás trabajando con Doctors International. Me han ofrecido un trabajo allí. ¿Hay algo que puedas recomendar? No lo endulcé y le conté sobre mi experiencia y lo que me había costado. Ella se había casado recientemente y le pregunté si a su esposo le parecía bien. Él aún no lo sabe. Entonces deberías hablar de ello. ¿Estás dispuesto a estar lejos de él por tanto tiempo? ¿Estará dispuesto a esperar a que vuelvas a casa? La organización ha hecho un gran trabajo, pero siempre hay un precio y una desventaja. Debe sopesar su decisión cuidadosamente antes de tomarla. Al final, ella no fue y una persona fue en su lugar. Ella rompió con su novio antes de irse y cuando regresó él ya estaba comprometido, lo que echó por tierra todas sus esperanzas de reconciliación. Pensamos que lo hizo a propósito en caso de que decidiera tener una aventura o dos mientras estaba fuera y nunca pensamos que él la reemplazaría tan rápido. Se comportó de manera bastante discreta durante unos 4 meses y cuando le ofrecieron otra tarea, la rechazó. Tommy terminó su maestría en periodismo y consiguió un trabajo como asistente en Fox. Lucy era estudiante de 3er año en un programa de atención prehospitalaria. Tanya está en el mismo programa y viven al lado. Taylor está en su último año de secundaria y tiene una beca completa para voleibol. Tina es estudiante de 1er año y parece que se especializará en niños. En sus 14 años, parece de 20 y los hombres y los niños simplemente la adoran. Ella tiene una buena cabeza sobre sus hombros y si presionan mucho, les muestra fotos de ella, sus hermanas, hermano, primos Lucy y JJ con cintas y trofeos para tiro con arco y karate.
Tommy fue miembro de reserva del equipo olímpico el año pasado y JJ, en su 15º año, ya tiene un cinturón negro de segundo grado. Lucy fue la campeona estatal de tiro con arco en su grupo de edad hace 2 años, superando por poco a su prima Taylor. Conocí a Brian en una cafetería un día y nos sentamos a la mesa. Me disculpé de nuevo por mi comportamiento, pero él me ignoró. Está en el pasado. Dejémoslo en el pasado. En cambio, nos quejamos de nuestros hijos y cónyuges durante media hora, nos besamos y nos separamos. Pensé en ello mientras lo veía alejarse por la acera. Me vino a la mente el viejo adagio de que los tramposos nunca tienen éxito y me di cuenta de que estaba mal, al menos en mi caso. Sí, había hecho algo terrible al caer en la complacencia y la arrogancia, y sufrí por un tiempo. Pero al final, creo que el dolor por el que pasé me ayudó a ser una mejor persona. Me gusta pensar que impactó mi matrimonio y mis relaciones con todas las personas que apreciaba. Usé esa experiencia cuando aconsejé a los jóvenes con los que trabajé, con la esperanza de que mi historia los cambiara para mejor. Sonreí, buscando a tientas un sobre en el bolsillo. Mi regalo para mi esposo por su próximo aniversario de bodas fue 2 semanas en uno de los resorts más exclusivos de Tailandia. Sol, arena, ropa opcional. Ya no tenía un cuerpo tan fuerte como el que tenía a los 30 años, pero hacía ejercicio y fui reconocida como una de las 3 mejores MILF de mi hospital. Jeremiah todavía me miraba como una belleza joven y deseé que nunca desapareciera. Así que soporté el dolor y traté de ignorar los estragos del tiempo y la naturaleza mientras él hacía algunos de esos estragos. El fin. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.